un ejemplo más. Habíamos estado viendo el tema de las supermallas y los supernodos. Así que vamos a tratar este circuito tanto por mallas como por nodos. ¿Sí? Empezaremos por nodos. Entonces, aquí escribo. Bien, ya tenemos marcado el nodo de referencia. Además de ese nodo, puedo reconocer 1, 2, 3, 4 nodos, ¿cierto? Ahora, de los 4 nodos, uno ya estaría resuelto. Como tengo una fuente de voltaje conectada a ese nodo de referencia, entonces su otro extremo es de voltaje conocido, ¿sí? Este nodo de la izquierda tiene menos 12 voltios. Los otros son de voltaje desconocido. Sin embargo, tengo entre dos nodos una fuente de voltaje, lo que daría lugar a un supernodo. Entonces, me queda este nodo al que voy a llamar B1 y el supernodo. Lo voy a marcar. Entonces, en este supernodo, y ya sabemos por qué se crea, ¿sí? Porque no es posible escribir el voltaje, la corriente en la fuente de voltaje. Entonces, esto es lo que nos lleva a la creación del supernodo. Para el supernodo, voy a elegir uno de los dos nodos. Por ejemplo, este, al que voy a llamar B2. Ese es voltaje desconocido. El otro extremo de la fuente, vale decir, el que completa el supernodo, también es desconocido. Sin embargo, puedo referenciarlo al anterior. Porque si el voltaje de este nodo es V2 y la fuente tiene 2 voltios, entonces el voltaje del otro nodo tiene 2 voltios más que V2. Es así como lo voy a anotar. V2 más 2. Bien. Ahora sí estoy en condiciones de escribir las ecuaciones. Tengo un nodo desconocido, V1. El supernodo tiene el nodo V2 como desconocido, el otro está referenciado a él. Y además tengo un otro nodo del cual conozco el voltaje. ¿Sí? Menos 12 voltios es el voltaje de este nodo. Porque el otro extremo de la fuente está a 0 voltios. Bien, entonces
lo que sigue es escribir las ecuaciones de el nodo B1 y del supernodo. Empezaremos con el nodo 1. El nodo 1 tiene 3 ramas, ¿sí? 3 ramas. Voy a marcar las corrientes. Habíamos acordado que si en la rama hay una resistencia, la corriente sale del nodo. Lo mismo sucede con esta otra rama. Tanto que si en la rama hay una fuente de corriente, ya es conocido tanto el sentido como la intensidad de esa corriente. Y ahora vamos describiendo cada una de esas corrientes. Por la resistencia de 0,5, describo la corriente como la diferencia de potencial de 1 menos 12 dividido entre la resistencia, ¿sí? La diferencia de potencial de 1, no, perdón, me quedé con el colorcito ese. De 1 menos 12 dividido 0,5, que es el valor de la resistencia. El otro componente de esta suma es la corriente por la resistencia de 2 ohms. Aquí tengo... Disculpe, ingeniero, antes de que siga, ¿por qué era B2 más 2, por favor? ¿Cómo? ¿Por qué era B2 más 2, el que está, el supernodo? Ah, ya. A uno de los nodos del supernodo lo he llamado B2. ¿Sí? Ese B2 es el voltaje de este nodo respecto al 0. El otro nodo que compone el supernodo, este de acá, tiene como diferencia respecto a B2 la fuente de voltaje. Como la fuente tiene 2 voltios, entonces la diferencia que hay entre B2 y el nodo que completa el supernodo son 2 voltios. ¿Sí? Entonces debo tomar B2 más esos 2 voltios. Listo, gracias. Note que está en total acuerdo con la forma en que estamos manejando la diferencia de potencial, ¿sí? El voltaje de la fuente, que es 2, voy a anotar acá, luego lo borro, ¿sí? El voltaje de la fuente, 2, es igual a la diferencia entre el positivo, que correspondería a B2 más 2, y el negativo que tiene B2. ¿Sí? La diferencia de potencial entre los extremos de la fuente de 2 voltios es la diferencia entre los voltajes de sus nodos. El que tiene el signo positivo, B2 más 2, el que tiene el negativo, B2, ¿no? Si simplifico eso, B2 se cancela con B2 y me queda que 2 es igual a 2. Entonces está en total concordancia con el voltaje de la fuente. Muchas gracias. Ok. Habíamos escrito la corriente por la rama de 0,5 ohms. Vamos a la otra. B1, de donde sale la corriente, menos B2 más 2, donde llega. Dividido
2, que es la resistencia. ¿Bien? Y hay una tercera rama que tiene 14 amperes, pero entra al nodo. Menos 14. Y esa suma debe ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ecuación del nodo 1. Ahora nos toca la ecuación del supernodo. En este supernodo tengo las siguientes ramas. Una resistencia de 2.5 ohms. 2.5 ohms, ¿sí? La corriente, por una resistencia, hemos acordado que sale del nodo. Luego tengo la resistencia de 1 ohm. La corriente también sale del nodo. Del supernodo, en realidad, ¿no? Enseguida tengo la fuente de 4 amperes. Esa está definida como entrando al nodo y conocemos la intensidad. Y una cuarta rama que acude al supernodo es la de la resistencia de 2 ohms. Y decimos que sale del nodo. Bien, entonces son 4 corrientes en el supernodo y vamos a describir cada una de ellas. Aquí voy a poner supernodo. Resistencia de 2.5 ohms. Sería V2 menos 12. Dividido 2.5. Resistencia de 1 ohm. V2 menos 0 dividido 1. Enseguida, la fuente de 4 amperes. Esa entra al nodo, así que va negativa. Y por último, la resistencia de 2, por donde la corriente sale del nodo, por lo que debo escribir V2 menos, no, más 2, menos V1, que es a donde llega la corriente, ¿sí? Dividida entre 2. ¿Bien? Ya tengo las 4 corrientes, esta suma es 0. ¿Ok? Y ahora lo que queda es resolver este sistema. ¿Pueden ayudarme con la solución? Los dejo trabajando. Soluciones, resuelvan, obtengan los valores de B1 y B2.